Ok, vámonos con otra reacción, pero esta vez será diferente. Voy a reaccionar a varios videos y también voy a aprovechar de comentar algunas cosas que me escriben en casi todos mis videos, especialmente aquellos prorrusos que me escriben cositas y bueno, quiero aclarar algunos que otros comentarios y también mi opinión respecto a esos comentarios y respecto a todas esas personas que de alguna forma quieren opinar o quieren exigir su opinión dentro de mis comentarios o dentro de mis videos. Y bueno, esperemos que estas personas les llegue mi mensaje, no se ofendan y más bien tomen el consejo y espero que les funcione para próximos videos a la cual yo vaya a reaccionar. Ok, vámonos con el primer video. El primer video es del canal llamado Legión Internacional de Defensa de Ucrania. El video fue subido el 10 de abril del 2025 y aquí en la descripción dice lo siguiente. La Segunda Legión Internacional para la Defensa de Ucrania demostró cómo destruir una unidad de fuerzas especiales rusas. Solo dice aquí, ya va. Antes que, bueno, ya va. Solo para saber que la inspiración para este remix en el campo de batalla fue la liberación de una docena de vacantes en la unidad de seguridad del Servicio Especial ruso. También comentan de que 4 de estos operadores ya no van a poder dar su labor porque tienen problemas de salud. Ya sabemos a qué se refiere. Ok, comencemos. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que estés avisado cada vez que yo esté subiendo un video. Y bueno, si quieres espera a que yo dé mi comentario para ver si te quieres suscribir o no te quieres suscribir. De todas formas, deja tu comentario, sea negativo o sea positivo, yo trataré de responderles a todos. Ok, Legión Internacional de la Defensa de Ucrania. Whenever a drone above the village would spot any Russian activity whatsoever, we'd get a call radio and they'd be like, there are Russian Spetsnaz in this building, go fuck them up. And that was our command directive in that village. Grenade in the front. Grenade oh, vaya. Wait. Lock. Davey, back. Back! Grenade! Roger that! Give him hell, son. Jim! Fire! Rapid fire! Ahí le dieron el primer aviso. Cuando no responde, automáticamente ellos tienen luz verde para empezar a dar fuego de control. Es por esto que es muy importante el hecho de que te sepas de alguna forma comunicar en varios idiomas para que puedas medio decir ríndete o me rindo. De lo contrario, bueno, ya sabemos las consecuencias. Espera. Ok, ahí lanzó una granada. Esto se hace muy común para empujar al enemigo o para aturdir al enemigo, porque son pocas las veces en las que el enemigo está justamente al frente de la puerta. Siempre están refugiados en otros lugares. Entonces se lanza la granada para aturdir, para crear este agite y así poder dar fuego de control o 200 a todo lo que están dentro de ese lugar. Si de alguna forma lanzas la granada y por casualidad está el enemigo justo en la puerta, sería un encuentro bastante duro. Esto no duró mucho. Ok, vámonos con el siguiente y después digo lo que digo. A ver, el segundo video es del canal llamado Ucrania, archivo de imágenes de combate. Este video fue subido el 4 de junio del 2025, hace casi un mes para el día en que subo este video. A ver, vamos a ver. Aquí el distintivo es azul. Se usan AK-74, muy normal. Aunque también se ha visto registro en lo que usan AK-47. Es un arma sumamente ya descontinuada, por así decirlo. Y sin embargo se han visto registros de que se están usando todavía porque es un arma bastante buena, muy underground, muy urbana. Está diseñada para todo tipo de lugar. El único problema es que
Ay, 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 ay. Uy, hubo un enfrentamiento ahí cuerpo a cuerpo bien interesante. Parece que respondieron desde el lugar y por poco le dan al soldado. Ahí empiezan a hacer un poco de empuje y agite con granadas, tal cual como lo habíamos visto en el video pasado. Ok, el problema que yo estaba mencionando ahorita del arma del AK-74 y 47, tengo entendido, es que el cargador está de este lado. Por lo que si eres derecho, tendrías que hacer así o tendrías que cambiar y cargar. Entonces, es un tema que en momentos de agites como este, pueden ser segundos que puede definir lo que es la vida o lo que es los 200, para no decir más. Ok, quería comentar algo, pero vamos a poner aquí el tercer video. Y bueno, lo que quería comentar es este tema de que se ha hecho muy frecuente los comentarios negativos de parte de los prorrusos en todos mis videos. Antes de que ya vayas directamente a la sección de comentarios a poner algo de tu ideología de preferencia, quiero que entiendan algo. Les voy a explicar más o menos, eso tú lo tomas o lo dejas, tú verás. Cómo responder o de alguna forma cómo justificar, no, mejor dicho, te voy a explicar en qué tienes el error a la hora de comentar un video en la cual no te gusta o un video donde se muestran soldados o operaciones de bando que no es de tu preferencia. A ver, hay etapas o hay momentos donde se hace muy popular escribir comentarios relacionados con ciertos tipos de tendencia. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba comenzando a hacer mis videos, la tendencia era con el tema de los neonazis. Me decían cosas como, tú sabes que la mayoría de los grupos o brigadas que están dentro de Ucrania son organizaciones que tienen como origen fundadores neonazis. Ok, esa fue una tendencia bastante común y más porque en aquel entonces el canal de Azov empezó a subir muchos videos, por lo que empezaron a decir demasiado esto. También empezaron a decir cosas como, por ejemplo, que la OTAN intervino dentro de los conflictos que tiene ahorita Ucrania. También empezaron con la tendencia de que la CIA publicó unos documentos donde ella demostraba que tuvo injerencia dentro del Euromaidán y otros conflictos internos de Ucrania. También estuvo la tendencia de decir de que dentro de la frontera de Ucrania, de este lado, se le dieron 200, para no decir la palabra, se le dieron 200 a una gran población de habla rusa o de cultura rusa, que incluso algunos dicen que superan los 15.000 ciudadanos rusos que estaban dentro de Ucrania y que vivían en Ucrania. También hubo esta tendencia de decir de que Putin tiene esta noción de liberar a Ucrania de la hegemonía política que se ha visto a nivel histórico de parte de Estados Unidos. También me han dicho, y este es muy común, que la OTAN quiere dominar todo lo que es el mundo, empezando por Europa. A ver, muchachos, cada vez que me escriben esas cosas, no pueden o no logran justificar lo que está haciendo ahorita Rusia, porque Rusia está invadiendo un territorio que no es de él. Y ya, no hay discusión en ese tema. Que Ucrania antes era de Rusia. No, muchachos. Hubo una disolución de la Unión Soviética y en esa disolución, pues algunos países quedaron independientes, como por ejemplo Ucrania. Puedo decir que Ucrania es incluso más soberana y más democrática que la misma Rusia, porque desde la disolución de la Unión Soviética, Ucrania creo que ha tenido, 7 presidentes, la cual uno de esos creo que fue un interinato. Y Rusia, por su parte, ha tenido, creo que son 4, donde uno pues ya lleva mucho tiempo, que es Putin. Evidentemente ninguno de los dos puede entrar ahorita en elecciones presidenciales porque los dos están en una ley marcial gracias y lógicamente al tema de la guerra. Pues no hay que hablar más de eso porque ya sabemos. Por lo que exigir una elección presidencial en este momento
Mira, eso ni siquiera lo voy a discutir porque eso no se puede hacer. En un estado como estamos ahorita, en temas de guerra, no se pueden hacer elecciones presidenciales a menos que lo decidan, a menos que cambien ahí leyes y cuestiones. No serían temas muy legales, que digamos. Entonces, ¿por qué digo yo que no van a buscar la forma de yo cambiar mi punto de vista con el tema de que sí o sí lo que buscan es netamente justificar este proceso que está llevando Rusia? Es porque, se los voy a poner lo más resumido posible. Cuando me hablan de que Ucrania tiene neonazis, pues Rusia también tiene neonazis. Rusia también tiene grupos extremistas y de paso son creo que aproximadamente 12, la cual de esos 12, 4 hasta los momentos todavía son abiertamente extremistas. Мы себя называем русскими националистами, но по сути, получается... Слава России! Они объявили себя главными антифашистами в мире. Они пытаются навесить ярлык нацистов на украинцев и старательно не замечают свой собственный российский нацизм. В настоящий момент я приехал убивать украинцев. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Когда человек на войну же едет, это же половое влечение, понимаешь? Это как поебаться хотеть. То есть он сидит, человек, блин, хочу воевать. Это же вот примерно как бабу хотеть. Когда ты убиваешь, собственно, ну, допустим, поросенка, вот, ну, все понимают, кто называет поросенком, ты ж как бы думаешь, ты вот смакуешь то, что у него там жена вдовой осталась. Ты вот смакуешь, что, как они там рыдают всей семьей. Вот, что, значит, он там придет домой в гробу и все такое. И, ну, вот, эрекция же появляется. Ну, появляется же. Ну, чуть-чуть. Ну, я вот об этом пытаюсь как бы сказать. В мае немецкая разведка разослала по министерствам доклад, в котором утверждается, в боевых действиях в Украине принимают участие как минимум 2 группировки неонацистов – Русский имперский легион и Русич. Пересказ доклада разведчиков опубликовал немецкий еженедельник Der Spiegel. Владимир Путин оправдывает свою агрессивную войну денацификацией Украины. Внутренний документ Федеральной разведывательной службы Германии BND свидетельствует, что войска Москвы поддерживаются правыми экстремистскими группировками. Сотрудничество с ними доводит заявленную Кремлем причину войны, так называемую денацификацию Украины, до абсурда. Гариев, возглавляющий Русский легион, 24 февраля заявил, что выступает за ликвидацию Украины как таковой. Для нас это война, не которую ведет там Путин, Зеленский или кто-то. Для нас это религиозная война против сначала это было против католичества, униатства, протестантизма. Что ты делаешь сейчас? Рисую руну. 10 рун на смерти. Христиан принципиально не берут в группировку Русич, основанную Алексеем Мельчаковым, садистом и живодером. До того, как он взялся убивать людей, Мельчаков шокировал соотечественников убийством щенка. Он снял это на видео и выложил в соцсети. Даже депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он написал официальные запросы Генпрокурору и в Следственный комитет. Мол, обратите внимание, участники нацистской группировки Русич убивают пленных и совершают военные преступления. Я знаю, что на стороне русских армий действует немало людей в разное время, разделявших неонацистские убеждения. В ответ ему порекомендовали не лезть не в свое дело, и Вассерман затих. В российское войско охотно набирают добровольцев с татуировками свастики и тому подобного. А фактически отдельное подразделение российского Минобороны, так называемая группа Вагнера, прославилась невероятной жестокостью и, конечно, проявлениями нацизма. Эти люди уже прославились своими не просто нацистскими текстами, не просто там нацистскими какими-то свастиками или еще чем-то, а нацистскими действиями. Потому что еще в Сирии они занимались пытками местного населения, они занимались уничтожением мирного населения. Самые беспашенные, самые садистские люди в российских формированиях, в том числе они подозреваются вот во всей этой истории с Еленовкой. Основатель Вагнера Дмитрий Уткин бывает на приемах в Кремле, имеет государственные награды. Вот только под костюмом у него нацистский орел на груди, а на плечах звездочки СС. Хотя российский нацизм — это не только свастики и зигования, и не только маниакальная жестокость многих российских военных, а сама российская идеология, которую проповедует российская власть и охотно подхватывает значительно. Вот из свежего. Ведущий радио «Комсомольская правда» призывает расстреливать украинцев и вообще устроить на оккупированных территориях ГУЛАГ. Саботаж был на начальном периоде просто на всех уровнях. Его
расстреляли или нет, этого Он начальника? успел Жалко. сбежать. А членов семьи не захватили? Ну вот что-нибудь такое, вот в духе нашего представляешь, как- старого доброго ГУЛАГа, например, а? Вот они ждут же ГУЛАГа, ну дайте им ГУЛАГа, например, чтоб шуба завернулась. В России все эти проявления нацизма, вопреки логике, называют антифашизмом, а тех, кто не верит и протестует, бросают за решетку. Даже специальный закон для этого есть – до 15 лет за правду о войне в Украине. Иногда случается такое, что абсурдно даже для России. Активистку в Москве оштрафовали за плакат «Фашизм не пройдет», поскольку это, по мнению суда, дискредитирует вооруженные силы России. Что ж, pохоже, так оно и есть. Del lado ucraniano también los hay, pero muchos se han regulado y muchos se han usado filtros para frenar este tema de los nazis porque no ayuda a la alianza extranjera. Y sí, Ucrania necesita de alianza. Todos los países que están en guerra necesitan de alianza. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando me mencionan temas como que Estados Unidos intervino dentro de Ucrania, o que intervino, provocó el Euromaidán y todo eso, pues Rusia también. ¿Por qué? Porque Rusia es un país vecino que le interesa todo lo que pase interno o externamente cerca de Ucrania. Y sí hay evidencia de que Rusia intervino también dentro de Ucrania, de forma agresiva, menos agresiva, sea como sea la forma en la que haya intervenido. Sí, intervino. De hecho, un presidente casi muere envenenado. Kiev, 22 de febrero de 2014. Miles celebran en la Plaza Maidán luego de que el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych huyera en helicóptero hacia Moscú tras meses de intensas protestas a favor de un acercamiento a la Unión Europea y contra la corrupción. La revolución del Euromaidán puso fin a la era Yanukovych, pero desencadenó en un largo conflicto entre separatistas prorrusos y el ejército ucraniano en la región oriental del Donbass. Para Zaira Vadillo, analista internacional consultada por France 24, la guerra en Ucrania comenzó en realidad en 2014 y se profundizó en 2022 con la invasión rusa a gran escala. Un ucraniano y hasta ciertas poblaciones de Polonia y la región de Europa del Este ven que este conflicto, esta guerra empezó en el 2014. Estamos viendo lo que Vladimir Putin hubiese considerado como tratar de acabar con el asunto, ¿no? Un asunto que empezó en el 2014. Sebastopol, Crimea, febrero de 2014. Ante los ojos del mundo, soldados rusos se apropian de la península en el extremo sur de Ucrania. La anexión unilateral de Crimea y la débil reacción de Kiev y de la comunidad internacional marcan un precedente en el conflicto. El referendo en Crimea en marzo, en el que el 97% votó por la integración con Rusia, sería un déjà vu para lo que pasaría 8 años después, en septiembre de 2022, con la adhesión de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, un acto que carece de total legitimidad según Amnistía Internacional. Las autoridades ucranianas acusan al depuesto presidente Yanukovych y a los servicios secretos rusos de estar detrás de la masacre de Maidán. Según el jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania, 2 grupos del FSB, el antiguo KGB, participaron en la planificación y realización de la operación. Viktor Yanukovych, dice, fue quien autorizó el uso de armas contra los manifestantes entre el 18 y el 20 de febrero. Murieron cerca de 90 personas. Planificada como una operación antiterrorista, en realidad fue la organización de asesinatos en masa que tuvieron lugar bajo las órdenes directas del expresidente Yanukovych. Este lo ha negado. En una entrevista con la televisión rusa, Yanukovych aseguraba que le tembló la mano a la hora de reprimir las protestas en Kiev y que nunca dio la orden de disparar. Los servicios secretos rusos también han negado toda implicación. 12 policías antidisturbios ucranianos, conocidos como Berkut, han sido detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en el centro de Kiev. La mayoría de las víctimas cayeron por disparos de francotiradores. Por ese lado no me van a llegar con el tema de que Rusia tiene el derecho de hacer lo que está haciendo porque porque Estados Unidos tuvo interferencia dentro de Ucrania. No, eso no va. Con el tema de los nazis tampoco va porque ya Rusia sabemos que tiene. Con el tema de la CIA, ese tema de los papeles es que buscan la forma o cualquier resbalón que tenga otros países aliados de Ucrania para empezar a distorsionar o a manipular este tema de información. Este extenso reportaje está titulado La guerra de los espías, cómo la CIA ayuda secretamente a Ucrania para luchar contra Putin. Nos habla de que esta asociación entre Washington y Kiev es una herramienta esencial para la defensa de Ucrania en estos días, pero nos da a entender este reportaje que no nace ahora en tiempos de guerra, sino que pues esta asociación ya viene de hace una década y que Ucrania no es el único que se beneficia de esta asociación. Concretamente dice el New York Times que la Unión se
unió, valga la redundancia, a trompicones bajo 3 presidentes estadounidenses, Obama, Trump y Biden, impulsados por personas clave que a menudo asumieron riesgos audaces. La CIA, dice este reportaje, ha ayudado a construir en 8 años 12 ubicaciones secretas a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Una de las revelaciones más importantes que hace este reportaje es la siguiente. Los ucranianos también ayudaron a los estadounidenses a perseguir a los agentes rusos que se entrometieron en el ataque a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016. Recordemos esa polémica con las informaciones falsas sobre Hillary Clinton para favorecer a Donald Trump. Estos y más detalles en este extenso reportaje del New York Times se publican por primera vez después de mucho recelo de que salieran a la luz estas asociaciones por parte tanto de Ucrania como de Estados Unidos, y están basadas todas estas revelaciones que les invito a leer en este reportaje del New York Times en 200 entrevistas a funcionarios actuales y pasados de Ucrania, Estados Unidos y otros países europeos. Y de toda forma, dándole el beneficio de la duda, si de alguna forma la CIA intervino en todos los problemas que ha habido en Ucrania, pues Rusia también. Rusia siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Pues es que no hay que ir más lejos. Ahí está Bielorrusia, ahí está Georgia. Es que siempre lo ha hecho. Incluso Finlandia, que eso también vamos a hablar ahorita. Entonces, por ese lado, tampoco me van a cambiar mi punto de vista. A ver, que de alguna forma Rusia tiene el derecho de intervenir o de hacer lo que está haciendo, porque Estados Unidos también lo hizo. Mira Irak, mira Afganistán, mira... Tienen que entender algo. Primero, eso no me parece en lo absoluto ningún tipo de justificación, ni le da derecho a ningún otro país para poder hacer lo que está haciendo Rusia. Segundo, Rusia también lo ha hecho, pero es que eso ha sido histórico, todo lo que ha hecho Rusia a nivel mundial, de todas las anexaciones que ha hecho, de todas las interferencias que ha hecho, de todas las invasiones que ha hecho, de todos los conflictos bélicos que ha tenido Rusia, también lo ha hecho. En medio del desierto de Mali, 4 hombres trabajan alrededor de un lanzagranadas. Uno de ellos lleva municiones. Mientras tanto, se oyen disparos de armas automáticas. Y el hombre que está grabando se resguarda detrás de un camión. Este hombre se llama Nikita Fedyanin y es miembro del grupo de mercenarios Wagner. Poco después fue asesinado por un grupo armado que emboscó su convoy. Según el grupo de investigaciones All Eyes on Wagner, en la emboscada habrían muerto entre 50 y 67 mercenarios como... Desde que reforzaron su presencia con el presidente, los rusos han obtenido contratos mineros. Aquí hay abundantes recursos naturales. La presencia de Wagner en África se ha expandido agresivamente desde entonces. 2017. Y ahora es considerada una de las películas más prominentes de influencia rusa en África. Pero esta presencia es un fraude. El grupo Wagner ha sido acusado de contrabando de oro, abusos de derechos humanos y de volcar servicios de masonería a las élites. A intercambio accederá a recursos minerales. También ha sido acusada de ofrecer apoyo financiero y una variedad de subsidios a las candidatas en las elecciones africanas. Y fuera de España, Rusia ha iniciado hoy los ataques aéreos en Siria contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico. Estos no han estado exentos de polémica y Estados Unidos pide ya explicaciones. Al parecer se han efectuado sobre la provincia de Homs, controlada por grupos opositores al presidente al-Assad y no por los terroristas. Al menos 36 civiles han muerto. Es, según fuerzas de la oposición siria, el primer ataque en el que ha participado la aviación rusa y que ha causado la muerte de al menos 36 personas. Ha tenido lugar al norte de la provincia de Homs, una zona bajo control del ejército libre sirio. Rusia, sin embargo, asegura haber atacado 8 objetivos del Estado Islámico y niega haber causado víctimas civiles. Las tropas rusas que prometieron abandonar el territorio de Georgia siguen allí. Solo Pitakova. María Cristina, las imágenes contradicen la versión del gobierno ruso. Los soldados nos han retirado y los que están saliendo están dejando a su paso campos minados. Los soldados rusos fueron cogidos infragante en Yukdigi, dentro del territorio de Georgia, que prometieron abandonar hace 2 semanas. Cuando los rusos descubrieron que estaban grabados, obligaron al camarógrafo a apagar la cámara. Unos minutos después, las imágenes de los reporteros registraron el retiro de las fuerzas. Mientras en la misma zona los soldados georgianos trataban de desactivar las minas dejadas en el sector a la causa del conflicto entre Georgia y Rusia. La respuesta del presidente georgiano fue en el programa checo Preguntas de WhatsApp Nuevets, donde aseguró que la invasión rusa fue planeada con anticipación para analizar la reacción de la comunidad europea, porque según él, Rusia quiere retomar su influencia en la Europa central y oriental.
la información inicial que se tenía era de inteligencia y se estimaba que el número de personas involucradas no era grande, tal vez alrededor de 200 individuos. Sin embargo, con el tiempo, esta cifra empezó a aumentar de manera constante y significativa. En cuanto a su identidad y origen, la gran mayoría de estas personas eran de nacionalidad rusa o provenían de diversos países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, lo que indicaba un patrón geográfico específico en su procedencia. Esta tendencia de aumento y la procedencia de los individuos se convirtieron en puntos clave para el análisis de la situación. En este momento no poseo información precisa o detallada sobre la identidad de las personas que se encuentran presentes en esta zona específica. 500. Esta área está desarrollada para realizar misiones especiales. Las tareas especiales son presentar la oposición. El presidente Torres dijo hace unos días que en Libia hay 2000 traviesas de gran tamaño del violín Wagner. Por el hecho de que lo haga un país no quiere decir que lo tiene que hacer el otro. Eso a mí me parece asombroso. Cada vez que me dicen, mira, es que Estados Unidos invadió Irak, por eso Rusia tiene que invadir Ucrania. A mí eso me parece alucinante. Entonces, por ese lado, tampoco. Ahora, con el tema de las bases militares, a mí eso siempre me escriben. ¿Te gustaría que tu país vecino o un país enemigo tuyo pusiera bases militares al lado? Y yo digo, ese tampoco puede ser una excusa porque ya Rusia lo ha hecho también. El hecho de que lo haga Estados Unidos no quiere decir que lo tenga que hacer Rusia. Rusia también lo ha hecho y lo tiene muy cerca de Estados Unidos. Lo tiene en Venezuela, lo tiene en Cuba, lo tiene en Nicaragua. Es que apoyaremos a Nicaragua si se desata un enfrentamiento armado, dijo uno de los comandantes rusos de los 3 buques de guerra que atracaron en Nicaragua, uno de los puertos de ese país centroamericano. Si Nicaragua tiene las necesidades para preparación, para las armas ligeras no están prohibidos en esa región, nosotros vamos a apoyar. La Haya le regresó a Nicaragua a las 200 millas náuticas del Mar Caribe y Colombia no está de acuerdo con la decisión. El comandante ruso reiteró que Rusia y Nicaragua son 2 países amigos y se apoyan. Nosotros mostramos que Rusia y Nicaragua son 2 países amistosos. Si es necesario apoyar y existe la decisión política, nosotros vamos a apoyar. Los 3 navíos rusos también patrullarán el Océano Atlántico para disminuir el crimen organizado y el narcotráfico que azota a la región. Tiene armas de todo tipo, torpedos, cohetes de larga distancia, más o menos 600 kilómetros, los cañones. El gobierno ruso está esperando otra invitación para enviar más naves de guerra a este país. En Managua, Nicaragua, Marlene Balmaceda, cierre de... A partir del año 91 entra la base Lourdes. Ahora, no se deshace completamente de la base de Lourdes. ¿No? Es decir, hace una fragmentación que va al Cacho, una unidad militar en plena cordillera de los Órganos, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, que fue la primera escuela militar que había. Esa es la entrada principal ya del Sombrero, en Bámani, ahí en Guárico. La entrada principal de la base del Sombrero, esta base. Ahora bien, ahí está instalado, es decir, los chinos mandan el satélite el día 29 de octubre del año 2008, el VNSAT número 1 o Simón Bolívar. Y ese transmite a esa... Lo mandan al espacio. Rusia debe mandar soldados y reabrir la base de Lourdes en Cuba, porque haber sacado ese centro de escuchas a 90 millas de Estados Unidos fue un error. Lo dice la agencia oficial Novosti, citando a la Sociedad Histórico-Militar, fundada por Putin en el 2012. Veremos qué agrega el Kremlin. Por otro lado, la prensa castrista reconoce abierta y provocativamente que los lazos con China son estratégicos. Noticias como esta colocan a Cuba en una posición cada vez más confrontacional. Y la pregunta es si Washington se han enterado, si se toman o no en serio este posicionamiento. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, que esto es un intercambio entre las armadas del pueblo de Rusia y las armadas del pueblo cubano. Todos los países tienen su armada, tienen sus barcos militares, y eso es una cosa, un intercambio entre ellos, ¿entiendes? Y eso es, los turismos deben venir también. Ha quedado al descubierto una red de inteligencia rusa que espía a Estados Unidos desde Cuba. Todo esto cuando el poderoso senador Bob Menéndez le pidió al gobierno que aclare lo que está sucediendo con las bases chinas en la isla. Mario Pentón tiene el informe. Mario. Hola, sí, ¿qué tal? Se trata de la revista The Insider, una revista muy prestigiosa que ha develado una red de espías que operan desde la embajada de Rusia en La Habana para espiar a los Estados Unidos. La pérdida de soberanía debe ser rechazada por los habitantes de cualquier país que viva situaciones como la que se registra en Venezuela, donde según disidentes del chavismo hay bases militares extranjeras e incluso supervisión en los cuarteles. La confirmación de la instalación de bases militares rusas en Venezuela ha traído consecuencias en el ámbito político nacional e incluso internacional. Pero lo que más sorprende
sorprende es que muchos venezolanos desconocen las consecuencias de la presencia de militares rusos en el país. La agencia rusa TASS publicó un artículo en el que afirma que el Kremlin estaría planeando instalar una base militar en Venezuela. Luego del envío de los 2 bombarderos nucleares rusos a Venezuela para hacer maniobras conjuntas, ahora el Kremlin se prepara, según la agencia rusa TASS, para instalar una base militar en la nación suramericana, que estaría ubicada en la isla de La Orchila. Según altos militares rusos, con esta base las aeronaves del Kremlin ya no tendrían que regresar a su territorio y podrían realizar vuelos, ejecutar misiones y patrullar América para luego volver a la base en Venezuela. La isla ya habría sido recorrida por las autoridades rusas hace más de 10 años, cuando fue calificada como un punto estratégico. Pero de que los tiene cerca, los tiene cerca. Entonces no vengan con el cuento de que, ay, no, es que Estados Unidos quiere poner bases militares en todo, cerca de Rusia. Y aparte de eso, ya Estados Unidos tiene bases militares muy cerca de Rusia. El hecho de que usen como excusa de que lo va a poner más cerca, eso, Estados Unidos ya tiene bases militares en Europa y muy, muy cerca de Rusia. No es una excusa válida ni muy fuerte. Aparte, el hecho de que Rusia también lo tenga cerca de Estados Unidos, pues da que pensar también. Antes de escribir eso, coño, piensa en eso, ¿no? Usa la lógica y piensa, para allá va, Rusia también tiene. Y si tú crees que no tiene, entonces estás disminuyendo demasiado la capacidad militar y la fuerza de este país tan enorme que es Rusia. Pues claro que Rusia tiene las capacidades de tener bases militares cerca de Estados Unidos y cerca de cualquier otro país. Claro que las tiene. Un país muy poderoso. No hay que subestimar a países y mucho menos si se trata de Rusia. Entonces, por el lado de las bases militares, tampoco. Ahora vámonos por el lado de la OTAN. Constantemente me escriben de que la OTAN quiere dominar al mundo y se está expandiendo de formas muy rápidas y de formas muy agresivas y está comenzando o va a medio camino por Europa. Es que Rusia también. Si ustedes creen que Rusia no tiene la capacidad o la intención de expandirse, es porque no están viendo lo que deberían de ver, sino que están viendo lo que quieren ver. Pero es lógico que Rusia se quiere expandir y es lógico que Rusia quiere de alguna forma dominar la Eurasia. Y está bien, de eso se trata. No se le puede culpar a Rusia porque Rusia ha estado haciendo eso desde tiempos, incluso desde mucho antes de la Unión Soviética. Y en todo caso, y quiero que me preste bastante atención en esto que voy a decir, el país que más ha hecho que Estados Unidos o que la OTAN se expanda a nivel mundial ha sido Rusia. Te explico por qué. Gracias a lo que está haciendo Rusia, muchos países han querido meterse en la OTAN, han solicitado el ingreso a la OTAN. Y no solo a la OTAN, sino a la Unión Europea. Y de hecho, todo lo que hace Rusia ha hecho que la OTAN invierta más dinero en todo lo que son sus fuerzas de choque militares. ¿Eso qué quiere decir? Aunque muchas personas me escriban y digan que la intención de la OTAN de expandirse es meramente propósito de Estados Unidos, quien ha hecho más daño en esa área ha sido entonces Rusia. Finlandia y Suecia están cada vez más cerca de la OTAN, y es que lejos de impedir su expansión, Vladimir Putin ha conseguido que ambos países, hasta ahora neutrales, se planteen la necesidad de adherirse a la Alianza Atlántica en busca de reforzar sus defensas militares y repeler las amenazas rusas. Este viernes los países bálticos firmaron un acuerdo para crear una línea de defensa común. El objetivo es reforzar la frontera oriental de la OTAN. El documento fue firmado por los ministros de defensa de Letonia, Lituania y Estonia en Riga, la capital letona. Los representantes gubernamentales creen que fortalecerá la capacidad de los estados bálticos para proteger sus fronteras y disuadir cualquier posible agresión militar. In the light of Russia's ongoing aggression against Ukraine, it is very important to continue our cooperation. The Baltic states' solidarity must be stronger than ever. Los analistas dicen que el presidente ruso Vladimir Putin ha intensificado recientemente las iniciativas del Kremlin para establecer condiciones que podrían resultar en una futura escalada contra los estados bálticos. Lituania, Letonia y Estonia reciben esta semana refuerzos militares a sus socios de la OTAN y de Estados Unidos en cumplimiento del compromiso adquirido por los aliados para reforzar su flanco oriental tras la anexión rusa de Crimea y el conflicto en el este de Ucrania.
La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, dio hoy la bienvenida a los primeros integrantes del batallón de la OTAN que se desplegará en el territorio de esta exrepública soviética y elogió el paso dado para garantizar la seguridad de la región y de la propia alianza. Muy buenas, pues la última hora que tenemos ahora mismo es que Polonia eleva a la OTAN la queja y sobre todo qué se puede hacer después de que 2 helicópteros polacos hayan atravesado, 2 helicópteros bielorrusos hayan atravesado la frontera polaca y después de ver cómo ya Morawiecki hace unos días decía que la tensión en la frontera era mayúscula. Dice Morawiecki, dice Polonia, Bielorrusia está utilizando una guerra híbrida y que por tanto ese movimiento y sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas por parte de Bielorrusia lo único que hace es tener que reforzar todavía más la frontera polaca ante el riesgo de que pueda haber una entrada de Bielorrusia en su territorio, en el que apuntaba que la tensión era máxima por la presencia en la frontera de Bielorrusia de centenares de militares que no tenía aquello buena pinta y que por tanto tenía que reforzar hoy, dice Morawiecki, hay que reforzar todavía más la frontera con Bielorrusia porque el peligro es grande. También miramos a la OTAN para contarles que el ejército polaco anunciaba este lunes que movilizó sus aviones de combate ante un intenso ataque ruso en el oeste de Ucrania. Dice que debido al intenso ataque aéreo de la Federación Rusa sobre el territorio de Ucrania, aviones polacos y de aliados comenzaron a operar dentro del espacio aéreo de Polonia por la mañana, es lo que anunciaba en X el Estado Mayor. Dice que los cazas de servicio fueron desplazados en parejas y los sistemas de defensa aérea y de reconocimiento por radar permanecen en el nivel máximo de alerta. Señaló que estas medidas son de carácter preventivo. Rusia atacó el oeste de Ucrania con decenas de drones y misiles, según el alcalde de Rivne, Alexander Terkev, quien lo calificó como el mayor ataque en la región. Bulgaria anuncia un incremento de su ejército. En plena crisis entre la OTAN y Rusia, preparará un grupo de batallones de intervención rápida. El primer ministro búlgaro, Kirill Petkov, definió un plan centrado en sus propias capacidades de defensa. El gobierno ha decidido dar prioridad a la estrategia de Bulgaria para rebajar tensiones, así como utilizar todas las oportunidades por medios diplomáticos para resolver este conflicto. Nuestra estrategia de defensa se basará en el ejército búlgaro. Nuestro ejército será el líder, lo que significa tropas búlgaras, mando búlgaro y liderazgo militar búlgaro. Precisamente mirando a un país afectado, hablamos de Rumanía, que dice que la OTAN debe responder a los incidentes en los que misiles o drones rusos disparados hacia Ucrania entren en el espacio aéreo de la alianza. Es lo que afirma este miércoles el ministro de Defensa rumano, Angel Tilba. Sus comentarios se producen apenas días después de que Rumanía informara una vez más de que un avión no tripulado ruso había violado su espacio aéreo durante ataques nocturnos contra objetivos civiles en infraestructura portuaria al otro lado del río Danubio en Ucrania. Rusia motiva a demás países a invertir en su fuerza de choque, a solicitar ingresos en la Unión Europea, a solicitar ingreso en la OTAN, a solicitar alianzas, a solicitar intercambios militares, a solicitar entrenamientos militares en fronteras, y todo provocado por Rusia. No es como que llegue Estados Unidos o llegue la OTAN y le diga a un país, mira, tú vas a ser ahora miembro de la OTAN. ¿Por qué? Porque Rusia está ahí muy cerquita de ti y pueden pasar cositas. No, son ellos los que le dicen a la OTAN, oye, ¿sabes qué? Yo como que tengo a este que está aquí un poco problemático, sería bueno que me metieran en la OTAN. ¿Se puede o no se puede? Y de todas formas, todos los países que se han metido dentro de la OTAN no están de manera obligada ahí. No, en cualquier momento, según el artículo, ya te digo cuál artículo, el artículo 13 del Tratado de Atlántico del Norte dice que básicamente te puedes salir cuando tú quieras, siempre y cuando des un año de solicitud de salida. Si cualquier país se puede salir cuando él quiera, ¿por qué no lo hacen? Por ejemplo, Finlandia. De hecho, voy a poner un video aquí donde muestra las capacidades militares que tienen Finlandia, que me parece asombroso. Son unos expertos, para no decir los mejores, peleando en zona, tú sabes, bajo cero. Por ejemplo, en el Ártico. Son impresionantes. De hecho, el link de este video voy a dejarlo en la descripción. Es un documental bastante interesante. Muestra un lado de lo que es el entrenamiento militar finlandés y también los recursos que ahora debieron tomar o que ahora están tomando por el tema de tener un vecino un poco problemático como lo es ahorita Rusia. Los vecinos estaban en paz, pero cayó la Unión Soviética y la paz parecía cerca. Muchos países europeos redujeron sus ejércitos, eliminaron el servicio obligatorio.
Pero Finlandia no. Siguieron vigilantes y preparados. Su cercanía y memoria colectiva les impedían bajar la guardia. Muchos países perdieron la habilidad para este combate cercano en el que somos expertos. Supongo que es la conciencia de que la realidad sería muy distinta si viviéramos en una autocracia como Rusia. Pero pronto, la cuerda floja por la que Finlandia caminó décadas se vería sacudida. Ucrania bajo ataque por tierra, mar y aire. Ciudades en el país sufren ataques intensos. Bueno, para ser honesto, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me quedé despierto esa noche y eso cambió todo. Fue una completa decepción. La confianza se perdió en una noche. Yo estaba en casa, la señal fue muy clara, ahora sí es el momento de unirse a la OTAN. Y no es solo porque queremos cuidar nuestra propia seguridad para sentirnos un poco más seguros, sino también por la conciencia de que debemos contribuir activamente a la seguridad de nuestros valores compartidos y de toda la alianza. El apoyo a la OTAN subió al 53% en semanas, luego al 76% y después más del 80%. La gente reconsideró la situación de la noche a la mañana. Finlandia y su vecino Suecia se unieron a la alianza en abril de 2023, poniendo fin a décadas de no alineación y al acto de equilibrio diplomático con su vecino del este. Es algo triste perder la neutralidad, pero creo que era la única opción para garantizar nuestra libertad. Estoy feliz de que seamos miembros. Nos sentimos bien, protegidos. No estamos solos. Todos creían que ser neutral ayudaría a Finlandia a evitar problemas. Pero cuando Rusia atacó Ucrania, nos demostró que no podemos confiar en ser neutrales. Pero ahora estoy más segura, definitivamente. Somos miembros de la OTAN y nuestro ejército es muy bueno. Y esperamos siga así porque el señor Trump dice cosas. Ahora que Trump está en el poder, luce impulsivo. Entonces eso nos trae más ansiedad. Pero si todo está estable en Estados Unidos, creo que la OTAN también se siente estable y trae paz. Siento que unirnos a la OTAN fue necesario. Me siento bien al respecto por ahora. Después del ataque, sí, creo que fue la mejor decisión, en mi opinión. Antes de unirnos a la OTAN, muchos estaban estresados sobre si Rusia vendría después. Pero ahora que nos unimos a la OTAN, creo que ese estrés desapareció y hay menos ansiedad sobre una guerra. Me siento mucho más seguro. La sociedad civil abrió los ojos. Ok, esto pasa. Necesitamos decidir ahora. Es bueno que tomáramos esas decisiones. ¿Por qué es bueno? Para nunca volver a estar solos. En otoño del 23, Rusia empezó a instrumentalizar la migración. Allá en un cruce fronterizo nevado del norte, Rusia empezó a dejar refugiados llegados a Rusia buscando asilo, enviándolos a Finlandia, quizá esperando causar debate y división sobre migración en Finlandia, una táctica híbrida rusa para sabotear a Occidente. Ahora, tú ves las capacidades militares que tiene Finlandia y tú te preguntas, uy, pero ¿por qué un país así, que de paso es pequeño, está tan capacitado militarmente? Es como si estuviese siempre asustado, es como si estuviese siempre a la defensiva de que algo va a suceder. Pues es netamente por Rusia, no va a ser por Estados Unidos, o no es por la injerencia que tiene Estados Unidos dentro de Finlandia, o por la manipulación que tiene Estados Unidos en Finlandia. No, es por Rusia. Rusia ha querido tener siempre, por décadas, un pedacito de todos los países que están alrededor. ¿Por qué? Porque de alguna forma fueron o estuvieron al lado de lo que es la Unión Soviética, y ya eso ya no existe. Ya son países independientes, son países soberanos, son culturas diferentes, son culturas que en 50 años para acá ya se han cambiado, ya se han desarrollado este tipo de costumbres. Finlandia está entre este y oeste, gobernados siglos por Suecia, luego conquistados y anexados por Rusia a inicios del 1800. Rusia intentó erradicar la cultura finlandesa, rusificar la tierra y su gente, pero resistieron. Luego, a inicios del 1900, Rusia cayó en revolución, derrocando a la monarquía y dando lugar al primer gran sistema comunista. Se convirtió en la Unión Soviética, que era el país más grande del mundo, con 11 usos horarios distintos. Justo aquí, Finlandia aprovechó la revolución que ocurría en el país vecino y finalmente declaró su independencia. Siguieron años feos, una guerra civil muy amarga, pero al final, Finlandia emergió como un país independiente. Pero la amenaza seguía. La Unión Soviética quería recuperar tierras que creía suyas
Pronto competiría con otro imperio creciente. Al principio, Stalin y Hitler evitaron la guerra firmando un pacto de no agresión, pero acordaron en secreto esferas de influencia mutuas que no invadirían. En la lista de países que la Unión Soviética podía tomar estaba Finlandia. Cuando el invierno de 1939 llegó a Europa, cientos de miles de tropas soviéticas cruzaron la frontera a Finlandia. Tenían tanques y poder aéreo contra un ejército finlandés más pequeño y débil. Pero a pesar de esto, los finlandeses contraatacaron. Su conocimiento del terreno, habilidad para mezclarse en bosques, esquiar y acampar a 40 bajo cero, su resiliencia, su compromiso de defender su tierra, les permitió superar expectativas en la guerra de invierno. Perdieron territorio, pero no tanto como pudieron. Mantuvieron su país e independencia. Pronto, la Segunda Guerra Mundial trajo guerra, genocidio y conquista al continente. El acuerdo entre soviéticos y Alemania se rompió al Alemania conquistar hacia el este. En conversaciones, mucha gente menciona esos conflictos. Esa historia parece más presente aquí de lo que normalmente veo. La historia bélica finlandesa sigue vívida. Tras la Segunda Guerra Mundial hay 1 o 2 generaciones antes que yo. Pero aún así siento este recuerdo porque sé que mis abuelos estuvieron en la guerra y esos recuerdos perduran. Tenemos la guerra de invierno y lo que siguió y es difícil olvidar. Aunque no había nacido, mis padres participaron en la guerra, así que... Nuestra historia como país pequeño, nuestras experiencias de la Segunda Guerra Mundial están a una generación. Así que todas nuestras familias tienen historias de esa época. Sí. El recuerdo de la guerra de invierno y la de continuación está ahí. Perdimos 10% del suelo tras la guerra de invierno. Nadie quiere eso otra vez. Nos dejó con heridas, como heridas internas, que podrían influir en cómo nos sentimos sobre Rusia. Nunca nos rendimos, ni al terminar la Guerra Fría, a diferencia de otros países europeos. Siempre hemos tenido clara la amenaza que enfrentamos por nuestra ubicación geopolítica. Entonces, teniendo toda esta capacidad militar que tiene Finlandia, ¿por qué ingresó a la OTAN? Pues porque la OTAN lo que hace es defender, o el principal objetivo de la OTAN es defender a todos estos países de lo que fue la ex Unión Soviética. Entonces, claro, Finlandia solicita el ingreso a la OTAN en el 2023 a raíz de los problemas que hubo en Ucrania. Viendo todo esto, por el lado de la OTAN queriendo dominar al mundo, tampoco van a llegar a convencerme con ese tema de que la OTAN se está expandiendo y por eso Rusia también se tiene que expandir, porque las cosas no son así. Comenzaron a salir muchos eruditos y maestros o pseudo maestros políticos que por el hecho de ver canales como el canal de Fibric creen o saben y tienen la seguridad de que alguno de los dos bandos va a ganar. O que, por ejemplo, Rusia ya está ganando. Le voy a dejar algo bien claro. Todas las personas que comiencen algún video o algún relato o alguna información diciendo Rusia está ganando la guerra o Rusia va a ganar la guerra, está muy mal. De hecho, si es al contrario, también está mal. Si alguna persona empieza a decir Ucrania va a ganar la guerra, Ucrania está ganando la guerra, está muy mal. Entiendan algo, es una guerra. Las guerras son más complejas. No es como un juego de básquet que si vas ganando y el tiempo se está acabando, ya no hay manera de remontar. Esto es una guerra. Esto está pasando en la vida real y en cualquier momento las cosas pueden dar un giro 180 y cambiar completamente el rumbo de esta guerra. Esto lo repito constantemente en mis videos porque es así. Así es el mundo bélico. De hecho, si tú vas a otras historias bélicas, también te puedes dar cuenta de todo lo que ha pasado y cómo ha pasado. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, guerras en el Golfo, guerras en fronteras, guerras medievales, incluso cualquier tipo de guerra siempre puede que dé un giro 180. Como puede que no también, pero a eso me refiero, tú no sabes. Por lo que decir o confirmar de que una guerra la está ganando un bando es erróneo eso, está muy mal. Un soldado camina bajo la nieve. A su lado cientos de compatriotas marchan. Al otro, una hilera de tanques avanza y parece imparable.
cientos de kilómetros más allá está la ciudad de Moscú, uno de los objetivos de este ejército alemán, que acaba de entrar en territorio enemigo. Se supone que los suministros irán llegando, que el frío no supondrá una amenaza y que la misión saldrá bien. Pero las cosas no marcharán como Adolf Hitler las planeó. Es el 22 de junio de 1941 y la Operación Barbarroja, es decir, la invasión alemana sobre la Unión Soviética, está a punto de comenzar y también a punto de poner el primer clavo sobre el ataúd de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 30 de abril de 1945, Berlín. A las 6:30 de la mañana el cielo está oscurecido por el humo de los bombardeos soviéticos que se intensifican a cada instante. En su búnker, 11 metros debajo de los jardines del Reichstag, Adolf Hitler se reúne con el general Wilhelm Mohnke para preguntarle cuánto tiempo podrán aguantar. Un día como máximo es la contundente respuesta. Pocas horas más tarde, el Führer yace en su despacho con una herida mortal de pistola en la sien derecha. Junto a él, su esposa Eva Braun desprende el característico olor a almendras amargas, evidencia de la muerte por cianuro. Así terminaba la idea delirante de formar un imperio de 1000 años. Bajo el asedio de su capital, en manos de un ejército motivado por los fantasmas de 25 millones de compatriotas y un deseo de venganza que solo la guerra más cruenta pudo concebir. Inspirados por el modelo de expansión de la Alemania nazi, los líderes japoneses buscaron emular su eficacia en conseguir sus objetivos. Sin embargo, a pesar de estas conquistas, Japón cometió errores tácticos cruciales que eventualmente lo llevaron a su derrota. La estrategia de ataque sorpresa a Pearl Harbor, aunque inicialmente exitosa, no logró neutralizar la flota del Pacífico y desencadenó la entrada de Estados Unidos en la guerra. El rey sueco que invadió Rusia antes de Napoleón. El condecorado mariscal de campo británico de la Segunda Guerra Mundial, Vernon Montgomery, ganador de la batalla de Alamein, diría que la regla número 1 en la página 1 del libro de la guerra es: no marches sobre Moscú. Cuando Napoleón Bonaparte se preparaba en junio de 1812 a invadir Rusia, solicitó que se le trajeran los relatos escritos de la invasión de Carlos XII de Suecia a la Rusia de Pedro el Grande de 1709. Quería prepararse para que no le pasara lo mismo que al rey Carlos. Carlos, como Napoleón, era uno de los mejores tácticos de guerra de sus tiempos. Carlos, como Napoleón, dependía de la rapidez de sus ejércitos para las victorias. Carlos, como Napoleón, perdió casi todo su ejército en el frío de Rusia. Las epidemias de tifus producidas por el piojo del cuerpo son más comunes en los fríos inviernos, como el de 1709 o el de 1812. El tifus es una enfermedad producida por la bacteria Rickettsia. La batalla de Yorktown. Un momento crucial en la Revolución Americana, cuando el general George Washington se enfrentó a las fuerzas británicas lideradas por el general Charles Lord Cornwallis. El destino de la independencia estadounidense pendía de La Habana. Superado en número, superado en armas y al borde del colapso. Los estadounidenses tenían una oportunidad para la victoria. Pero el sueño de la independencia parecía perpetuamente fuera de su alcance. Durante 6 largos años, un ejército continental, compuesto por agricultores y comerciantes, había soportado una guerra brutal contra el poderoso imperio británico. La deserción roitada en los bordes de sus filas, alimentada por el hambre, la enfermedad y la promesa siempre presente de pago. En la primavera de 1781, una sensación de determinación cansada se cernía sobre el campamento del general George Washington en las afueras de la ciudad de Nueva York. Las fuerzas británicas, lideradas por el formidable general Sir Henry Clinton, ocuparon la bulliciosa ciudad portuaria. El ejército continental se enfrentó a una coyuntura crítica. Si Washington lanzara un ataque audaz para retomar Nueva York. Cuando las colonias declaran la independencia, Bretaña responde con fuego de cañón. Pero estos primeros disparos sobre Nueva York son solo una advertencia de lo que vendrá. Howe no desea destruir a Washington y al ejército continental. Howe desea lastimarlos, hacer que comprendan que no pueden ganar. Hacer que decidan por su cuenta que esta fue una aventura errónea. Washington estaba consciente del hecho de que el respeto hacia él era el respeto hacia el ejército y hacia América. Estaba estableciendo protocolos, no solo para sí mismo, sino para su ejército y su nación. En estas situaciones, más que valiente, es decidido. En semanas, la flota del rey duplica aún más su fuerza. 400 barcos de guerra cargando 32,000 soldados. Una fuerza bélica más del doble del tamaño de la de Washington. Su desafío es averiguar dónde atacará Howe. 1982 Malvinas. La guerra desde el aire. Por 150 años los reclamos se realizaron de forma pacífica y diplomática. Sin embargo, en 1982, Argentina decide recuperarlas por la fuerza. Como respuesta, Inglaterra hace zarpar a la flota más grande que enviara contra un objetivo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy y sus modernos Harrier enfrentarían a la aviación argentina y bombardearían objetivos terrestres en las islas. Estaba a punto de gestarse uno de los enfrentamientos más espectaculares de la aviación moderna. Los Sea Harrier
y los Harrier GR-3 llegaban a la zona de conflicto con el objetivo de dominar la batalla aérea. La mayor ventaja de estos cazas es que despegan verticalmente gracias a sus toberas direccionables. A la enorme experiencia de los pilotos británicos en combates aire-aire, se sumaba que llegaban armados con el misil americano Sidewinder IM-9L, capaz de alcanzar a su blanco, aún siendo lanzado desde cualquier posición. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. Tras 8 años de feroces combates entre Irak e Irán y más de 1 millón de muertos, la guerra terminó sin ganancias territoriales relevantes para ninguno de los contendientes, pero con las economías de ambos países al borde de la quiebra y con partes de sus infraestructuras urbanas destruidas. En la guerra Irán-Irak, Saddam Hussein utilizó armas químicas contra los iraníes y contra su propia población rebelde kurda. Igualmente, Irak tomó la iniciativa, respondida por Irán, de atacar deliberadamente a la población civil, bombardeando centros urbanos, en la llamada Guerra de Ciudades. Irán, aprovechando su superioridad poblacional de 3-1 sobre Irak, empleó la horrenda táctica de los ataques en oleadas humanas, que le permitió obtener victorias a un escalofriante costo en número de baja. Mientras tanto, en Europa, Rusia era vista como una de las potencias más temibles. El vasto imperio se extendía desde Europa hasta Asia, controlando vastos territorios y recursos naturales. Sin embargo, bajo la superficie, Rusia enfrentaba grandes desafíos. A pesar de su inmensidad, el imperio zarista estaba plagado de problemas internos, como la pobreza extrema, la falta de industrialización en algunas áreas, y un gobierno autocrático que estaba perdiendo el control. Pero en términos militares, Rusia se veía a sí misma como un coloso, una potencia que podía aplastar a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. Esta percepción de invulnerabilidad llevó a Rusia a subestimar a Japón cuando las dos naciones comenzaron a chocar en Asia. Tanto Japón como Rusia tenían ambiciones en la región, especialmente en Corea y Manchuria. Japón, decidido a asegurar su influencia, trató de negociar con Rusia, pero fue recibido con desdén. Los rusos no consideraban a Japón una amenaza seria. Desde la perspectiva del zar y sus asesores, Japón era un país pequeño y débil, incapaz de desafiar seriamente al imperio ruso. Pero en su arrogancia, Rusia cometió un error fatal. Subestimó el poder de la determinación japonesa. El escenario estaba listo para un conflicto que cambiaría el curso de la historia, no solo para las dos naciones involucradas, sino para todo el mundo. Japón estaba a punto de demostrar que no solo había aprendido las lecciones de Occidente, sino que estaba dispuesto a usarlas para forjar un nuevo orden en Asia. La batalla de Liaoyang se inició el 24 de agosto de 1904. En dicha batalla se enfrentó el primer, segundo y tercer ejército japonés, dirigido por el príncipe y mariscal de campo, Oyama Yawao, contra el ejército ruso dirigido por el general Alexei Kuropatkine. Al principio de dicha contienda, los rusos tenían todas las ventajas. Habían creado 3 líneas de defensa alrededor de la ciudad de Liaoyang, que dificultaban el avance enemigo. Tenían unos 158.000 soldados para hacer frente a los 125.000 hombres del ejército japonés y contaban con acceso a una vía férrea para el traslado de tropas de refuerzo proveniente de la región de Mukden. No obstante, pese a todas las ventajas tácticas que tenían los rusos, los japoneses tenían más determinación y mejores estrategias para romper el cerco. Tras varios avances y retrocesos por parte de ambos bandos, el primer ejército japonés tomó el monte Kosarei y el paso de Hunsha, al sudeste de la ciudad de Liaoyang, tras un duro combate. El 30 de agosto del primer ejército japonés logró cruzar el río al noreste de Liaoyang, provocando que los rusos se replegaran a la tercera y última línea de defensa, donde se mantuvieron durante 4 días, hasta que finalmente la avanzada japonesa los obligó a retirarse hacia la ciudad de Mukden. Y aparte, por el hecho de que tú en canales como Fibric tú ves que avanza demasiado Rusia, bájale a eso, porque Fibric lo que está haciendo es notificando cuáles son los avances rusos, y no me vengas con cuento de que ay no, es que Fibric estuvo en Ucrania y es de Ucrania y todo eso, no, porque bueno, yo me he dado cuenta de muchas cositas que no quiero hablar mal de él porque de verdad es un canal increíble, es un canal muy bueno, muy informativo y muy al día de hecho, pero se han visto ocasiones en las que por ejemplo muestran el mapa, muestran un avance de ruso, ponle en Torés, y dentro de un mes vuelven a mostrar el mismo mapa con el mismo avance en Torés. Y después pasa el tiempo y vuelven a mostrar el mismo mapa con el mismo avance en Torés. Es decir, solo muestran avance en Torés, pero no muestran el momento en que Rusia de alguna forma retrocede. Solo muestran los momentos en que va avanzando y avanzando y avanzando, pero en ningún momento muestran los procesos que se dan para que Rusia o se estanque o de alguna forma eche para atrás. Que eso no quiere decir que vaya a perder la guerra por el hecho de que vaya echando para atrás. No, es una guerra y de esto se ha tratado toda esta guerra desde que comenzó. ¿Cuál? Pues que Rusia intenta avanzar hacia el centro mientras que Ucrania defiende y empuja al enemigo hacia afuera. Entonces, por este lado de que Rusia está avanzando, tampoco me van a convencer a mí. ¿Qué otra cosa? A ver. La nueva también, que aprovechando que estoy hablando ahorita de canales como por ejemplo el tema este de Fibric, hay una nueva que ahora es tendencia también. Ya no se está hablando el tema de los neonazis, ya no se está hablando el tema de que la OTAN quiere dominar al mundo. Ahora, bueno, anterior a este que voy a decir, se está hablando lo de la CIA.
ahora se está hablando el tema de los anglosajones. Que de verdad me parece alucinante que empiecen a hablar del tema de los anglosajones, y más cuando hay tendencia de un youtuber, de un profesor que de verdad tiene mucha categoría y está muy bien estudiado, pero él comenzó a hablar de los anglosajones y su forma de actuar y todo este problema, y da la casualidad que es un poco a favor de la ideología rusa. Y entonces todos los prorrusos empezaron a agarrarse de ahí, ya no comienzan a decir otros temas más que las intenciones anglosajonas. El canal, ya te dijo cuál es el canal. A ver, el canal se llama Zunzunegui. Bueno, el que habla de eso se llama Zunzunegui. Entonces él comenzó a hablar unos temas ahí de anglosajones. Un youtuber empezó a hablar de eso porque le pareció increíble los views que tuvo él. Después otra persona le empezó a hablar de eso, y otra, hasta que se hizo como si fuese información oficial. Y la gente empezó a explicar eso y no se dan cuenta que eso no son pensamientos propios, no son racionamientos propios. Simplemente se están dejando de llevar por personas que están hablando de eso, y como les gusta o como están hablando de temas de su preferencia, pues empiezan a hablar de eso. Y fíjate una cosa, yo siempre en mis videos trato de comentar algo relacionado con el tema de pensar de forma lógica, no por el hecho de que mezclen dos temas y uno de esos temas sea de tu ideología de preferencia, quiere decir que el resto sea cierto. ¿Por qué menciono yo esto? Porque otro de los comentarios que constantemente me están hablando y tiene un poquito de relación con el tema de los anglosajones es que la costumbre anglosajona está arraigada en Ucrania porque quiere robarle los recursos a Rusia. Eso. No, muchachos, eso está mal. Eso está muy mal. Ucrania tiene demasiadas capacidades en tema de cosecha, en tema de recursos, en tema de gases, petróleo, todo lo que tú te imagines. Ucrania también tiene esa capacidad, no tiene la necesidad de pasar por una guerra para robarle los recursos a Rusia. Rusia se apoderó de un yacimiento estratégico de litio en la región de Donetsk. Esto pese al acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania. Lo cierto es que las fuerzas rusas tomaron el control de este valioso depósito de litio en el este ucraniano, privando al país de un activo crítico que podría haber ayudado a respaldar una nueva asociación económica con el país norteamericano. La guerra de Rusia contra Ucrania lleva ya más de 2 años. Para ambas partes el costo ha sido enorme, pero uno de los posibles botines de la victoria puede ser también lo que hay debajo de la tierra ucraniana. Ucrania tiene abundantes yacimientos de litio, un mineral clave para industrias en auge, como las baterías de coches eléctricos. Ucrania cuenta con abundantes yacimientos de recursos naturales que podrían financiar la guerra contra Rusia. Además del litio, hay una cantidad considerable de petróleo, gas, minerales metálicos, tierras raras y metales preciosos enterrados bajo tierra. Su valor potencial supera los $20 billones. El litio es un material clave para el futuro de los autos eléctricos y muchas tecnologías inteligentes. Los yacimientos ucranianos están bajo las regiones de Kirovogrado y Donetsk. Kirovogrado sigue bajo control ucraniano, mientras que gran parte de Donetsk está ocupada por Rusia. Tierras raras. Empecemos con qué son las tierras raras. No son tierras ni son raros. Son 17 elementos químicamente similares que se encuentran en la tabla periódica en el segmento inferior, como podemos ver acá. Está el itrio, cerio, neodimio. Estos son algunos de estos elementos denominados tierras raras. Vamos a hablar ahora del acuerdo, sí, del acuerdo del grano del Mar Negro, ¿no? Que recordemos que ahora, el lunes 17 de julio, vence este plazo. Venimos hablando de esta situación ya hace semanas. Mientras tanto, Ucrania, sigue cultivando allí cereales en la región meridional de Mykolaiv a medida que se acerca el plazo de renovación de esta iniciativa. Como les adelantaba, entonces, el lunes vence. Y por otro lado, el presidente turco Erdogan dijo este viernes que está de acuerdo con el presidente ruso, sí, con Vladimir Putin, en que se debe extender un acuerdo que permita la exportación de granos de Ucrania al Mar Negro. ¿Qué riqueza tiene Ucrania? Como te contamos en el vídeo de esta tarjeta emergente, Ucrania es uno de los principales exportadores de gas natural, petróleo y cereales a la Unión Europea. Un equipo de Radio Televisión Española ha visitado en Ucrania una de esas minas que se han convertido en el tesoro del país. En completa soledad, alguien vigila desde esta garita la que puede ser la gran baza de Ucrania en el camino hacia la paz. Los minerales raros. Nadie lo diría a juzgar por la escasa actividad que percibimos. En estas vetas verdosas, el grafito espera a ser extraído. Es clave para la fabricación de baterías eléctricas y lo producen pocos países en el mundo. Primero, ¿qué es el Donbass exactamente? La palabra Donbass es un acrónimo formado por el nombre del río Donetsk y Basein, que en ucraniano significa cuenca. La cuenca del río Donetsk fue vital para la industrialización de la región, ya que cuenta con ricos yacimientos de hidrocarburos e importantes depósitos de carbón. El área de este territorio se extiende desde las afueras de Mariupol, en el sur del país, hasta la frontera norte. Y fue precisamente en esta región por donde comenzó en febrero de 2022 la invasión de Rusia a Ucrania.
Allí estaba el campamento ruso. Minaron todo el terreno que había delante. Estos son mis campos. Y solo puede suponerse que hay en la tierra. Para Oleg Irman, arar y cultivar esta tierra con sembradoras pesadas roza el suicidio. Me parece que es una mina antitanque. Estaba cerca de aquí y probablemente estaba preparada con alguna trampa. Tras los intensos combates, se considera que la tierra de la región de Kharkov está contaminada al 100% con minas y artefactos explosivos sin detonar. Moscú advirtió que Lituania podría enfrentar medidas de grave impacto como respuesta. Sin embargo, Lituania, a diferencia de otros países europeos, no depende de la energía rusa. Ya ha dejado de importar petróleo y gas natural desde ese país. Incluso hace unos años crearon una terminal flotante de gas natural licuado para ser independientes y no verse perjudicados con amenazas como la más reciente por parte de Rusia. Rusia está teniendo un creciente papel en África en el sector energético, especialmente en proyectos de energía atómica. En este mapa, las áreas en amarillo muestran los países donde Rusia tiene acuerdos de cooperación en energía nuclear, como Argelia, Libia, Egipto y Nigeria. Y también donde están construyendo proyectos de infraestructura para esta fuente de energía, además donde hay plantas nucleares en construcción o que ya están funcionando. Los agricultores de la región rusa de Krasnodar intentan no perder sus tierras. Denuncian que grandes empresas agroalimentarias las están confiscando ilegalmente. Amenazaban con marchar con sus tractores hasta Moscú, pero la marcha fue anulada finalmente tras la creación de un grupo de trabajo por parte de las autoridades locales. Todos mienten, nadie quiere hacer nada porque se apropian de nuestros campos, somos los dueños. Hay gente que ha decidido trabajar para ellos, así que dejemos que trabajen juntos. No tenemos nada que ver con esto. Nuestras tierras están alquiladas a otros agricultores desde hace 3 años. No voy a darla, esta es la tierra de mis padres. ¿Por qué debería hacerlo? No voy a moverme de aquí. A veces es muy duro y creo que nuestro pueblo está dejado de la mano de Dios. Los productores de trigo de la región rusa de Rostov cruzan los dedos para que la lluvia riegue sus campos en las próximas semanas. De lo contrario, tendrán pérdidas de entre el 5 y el 20% de sus cosechas. Este año las condiciones hídricas son especialmente difíciles, como explica el responsable de la explotación agrícola del grupo RZ Agro. Las condiciones climáticas han sido difíciles para nosotros desde el otoño. Rusia posee más de un quinto de los bosques del mundo. Estos vastos bosques sirven a Rusia y al resto del mundo como una fuente de madera de construcción y desempeñan una función esencial en la conservación de la biodiversidad y la estabilización del clima mundial. Pero durante algún tiempo, el sector forestal ruso ha experimentado una fase de regresión. There is a whole set of issues which are faced by the Russian sector. They include, of course, some underfinancing during the previous decades, some deterioration of equipment. Los bosques abarcan la mitad de la superficie del país, pero la participación de Rusia en el comercio mundial de productos forestales es inferior al 4%. Además, las prácticas inadecuadas de explotación comprometen la capacidad de mitigación del cambio climático. En esta región al este de Moscú, la sequía causa estragos. Estas espigas de trigo no han visto llover desde el mes de abril. Sus tallos son demasiado cortos y la tierra se fisura. Para este agricultor es una catástrofe. Si tomamos una espiga, como ven en esta hilera, solo hay 2 granos. La productividad es realmente baja. Yo no sé por qué estoy explicando esto ni por qué estoy aclarando esto, pero me escriben mucho de que la costumbre de querer robar y querer quitar costumbres y riquezas de países vecinos y países enormes como Rusia se está viendo mucho ahorita. Evita dejarte influenciar por propaganda, sea del bando que sea. ¿Por qué? Porque ahorita los dos bandos tienen una lucha bastante áspera, bastante dura con el tema de la propaganda. También me comentan ahora el tema de los latinos. Esa parte quiero hablarla y quiero aclarar y quiero ser enfático en este tema de los latinos. Hay ahora un gremio de personas que me escriben diciendo de que en Ucrania, en las líneas del frente, torturan demasiado a los latinos. Ya quedando claro que el tema de los ucranianos y el tema de los rusos ahorita tienen una guerra secundaria, que es la guerra de la propaganda, debemos ser bien cautelosos y bien sigilosos a la hora de hablar con respecto a todo lo relacionado o todo lo que sea material de propaganda. Si hay latinoamericanos en Ucrania peleando por Ucrania, eso es porque ellos decidieron estar ahí. No, que son mercenarios que le están pagando, que no sé. Sí, está bien, pero es que todos los soldados del mundo actualmente están peleando bajo un sueldo. Lo que pasa es que como Rusia siempre usa
las palabras más comunes dentro de Ucrania, las agarras y las transformas de manera peyorativa para que todas las personas medio se asombren cada vez que digan mercenario, como si fuesen un asesino en serie contratado. Y la verdad es que no, ellos tienen sus convicciones, tienen sus propósitos principales, bien sea por dinero, bien sea por defender una causa, más dinero, o bien sea por defender principios, más dinero, o bien sea por defender algo que en su cabeza piensa que en su momento o en un futuro puede pasarle a él o a su país también, y por dinero. Eso no tiene nada de malo. De hecho, todos los países del mundo necesitan mercenarios, como dicen ustedes, o voluntarios para pelear una guerra, porque gastar la reserva y gastar los soldados activos es complicado, es bastante complicado. Por eso siempre atraen personas desde afuera, no de forma obligatoria, porque si no el gobierno del cual están extrayendo a esa persona pues puede que se meta en problemas, a menos que seas un país como por ejemplo Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que bueno, esos son otros temas. Pero todos los países necesitan mercenarios y necesitan de voluntariado para poder pelear, y más cuando se trata de un país tan enorme, que ponle tú que Estados Unidos se vuelva crazy y diga, bueno, ¿sabe qué? Vamos a invadir tal país. Espero yo que en ese país de alguna forma tenga apoyo extranjero y tenga voluntariado para que pueda pelear contra un país tan inmenso como lo es Estados Unidos. O si a Rusia se le ocurre también hacerlo, pues espero yo que ese país tenga el apoyo de sus aliados. Así como lo está teniendo ahorita Rusia. Rusia también está teniendo apoyo de mercenarios, como ustedes dicen, extranjeros. Es que son demasiados, son voluntariados de Corea del Norte, voluntariado de África, de Bielorrusia, de Irán, de Siria, de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Eritrea. No, es que son demasiados, son muchísimos. Entonces, por ese lado, basta. Y este tema de que torturan al latinoamericano, bueno, voy a aclarar eso y lo voy a aclarar un tanto resumido. Da la curiosidad de que salieron muchos videos, específicamente colombianos para aquel entonces, hablando en contra de Ucrania y el trato malo que tuvieron en las líneas del frente. Para ese entonces, los voluntariados colombianos que habían dentro de Ucrania eran demasiados y de paso estaban haciendo un trabajo impresionante, porque es bien conocido que el voluntariado o los soldados colombianos tienen muy buena experiencia en zona selvática y en zona montañosa, tienen muy buena experiencia y eso se hizo notar en Ucrania. Y da la curiosidad de que como se hizo notar y como estaban haciendo muy buenos avances los colombianos, salieron videos de colombianos hablando del maltrato en Colombia. Y eso no solo pasó con los colombianos, luego vinieron los mexicanos. Los mexicanos también empezaron a tener muy buena sintonía dentro de Ucrania y comenzaron a salir videos, da la casualidad, de mexicanos. También pasó con los chilenos. De hecho, no va a tardar mucho en salir videos de chilenos hablando del maltrato o que lo usaban como carne de cañón, que esa palabra se usa bastante, o que vaya tú a saber qué otra excusa puedan tener. Lo impresionante de esto es que los prorrusos solo ven eso y no se ponen a investigar y no se dan cuenta que incluso familiares de estas mismas personas, no de todos, ojo, no de todos, pero de la mayoría de estas personas que hicieron estos documentales y estas malas notas con respecto a las líneas del frente, desmintieron sus palabras. Incluso algunos ni siquiera estaban en Ucrania. No todo, ojo, no todo. Vamos a enseñar una bomba. Allá en Ucrania hay desde movilizados de la guerrilla, paramilitares, policía, ejército, personal civil, que hayan trabajado de bomberos, nunca hayan tocado un arma. Primero en el ejército ucraniano. Usted está directamente con el ejército ucraniano. Yo era militar ucraniano. Militar ucraniano. No mercenario. Con todo el respeto, en este momento acá ustedes son tratados como mercenarios. Sí, claro. Eso es lo que les dicen a usted en los medios de comunicación, que todo el mundo dice usted es un mercenario. Sí, pero no entiende que usted se fue para Ucrania a tratar de buscar un mejor futuro para sus dos hijos, ¿sí? Y su esposa, ¿sí? Sí. Lo que de pronto hicieron mercenarios para mí son los que trabajan con los de la legión, los legionarios. Ellos sí son una tercerización. Que son una legión. En el contrato dice ejército. ¿Sí? El ejército con el gobierno directo de Ucrania. Yo sabía que en este momento el gobierno colombiano
trata de aprobar una ley, va a presentar un proyecto de ley donde va a prohibir de que los colombianos vayan a participar a la guerra a otro país y van a ser tratados como delincuentes. Como delincuentes, sí. Exactamente. O sea, honestamente, usted se considera un soldado ucraniano porque estaba con el ejército ucraniano, está trabajando para un gobierno. El embajador de Rusia en Colombia, Nikolai Tavdumadze, afirmó que su país estaría dispuesto a apoyar a la nación latina, tanto militar como técnicamente. ¿Es en realidad una oferta beneficiosa para Colombia? País que sí, tiene un ejército muy grande, pero obsoleto, con problemas de corrupción muy grandes, que precisamente lo ha llevado a que tuviera que replegarse en la guerra contra Ucrania. ¿Qué nos podría entregar Rusia que no nos pueda entregar la OTAN? En medio del conflicto bélico se abre una grieta sobre los países que deciden apoyar a Ucrania y los que no. Colombia, por ejemplo, decidió no enviar armamento a este país y se ganó, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, el agradecimiento de Rusia. Su embajada en Colombia fue justamente quien celebró que se haya negado a donar armamento ruso a Ucrania tras una solicitud de Estados Unidos. Dijeron, valoramos mucho las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional no serán entregados a Ucrania. Eso fue lo que indicó la embajada de Rusia en Twitter, agradeciendo y valorando este gesto del primer mandatario colombiano. La presencia de los medios de comunicación financiados por el gobierno ruso ha aumentado tremendamente en toda América Latina y en Colombia. Con mucha diplomacia, pero con contundencia, Rusia estaría apoyando a través de redes sociales y sus medios de comunicación en América Latina la candidatura de la izquierda a la presidencia colombiana. Así lo dicen politólogos y expertos entrevistados por nuestro periodista Alexander Oyola. Y uno se pregunta, ¿qué podría pasar si ese esfuerzo ruso de Vladimir Putin tiene éxito? Guerra entre Rusia y Ucrania. En medio de su alocución desde Buenos Aires, el presidente Petro se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y allí señaló que prefiere que las armas rusas antiguas que ha adquirido su país queden como chatarra en su tierra antes que dárselas a Ucrania. Durante su intervención, Petro reconoció que la jefa de comando... Te saludamos, cuéntanos, ¿qué puedes escuchar? ¿Qué puedes ver en los medios de comunicación? ¿Cuál es el sentimiento de tu familia? ¿Qué pasa a tu alrededor? Bueno, pues he estado escuchando los últimos minutos que estoy conectado, escuchando a ustedes, y de hecho que la desinformación occidental es tan grande que no entienden, pero ni de lejos, lo que está ocurriendo aquí. Y todo lo que se dice es realmente, a mí me da risa, es triste ver que la gente no sabe absolutamente nada. El mapa que ustedes mostraron muestra 6 puntos, tal vez. Está de lejos, muy perdido. He visto los últimos mapas, son como 30 sitios en Ucrania que han sido atacados por Rusia, y todos son únicamente bases militares, aeropuertos militares. No se ha atacado ninguna ciudad, y lo ha dicho el presidente ruso, no queremos ganar los enemigos en Ucrania, es nuestro pueblo, somos eslavos, entonces están atacando todas las bases militares ucranianas para lo que él llama la desmilitarización y denazificación. Un ataque ruso con misiles provocó numerosos heridos y daños en varios edificios civiles en la región occidental ucraniana de Leópolis. El alcalde de la capital regional, Andriy Sadovyi, informó de que uno de los misiles alcanzó el patio de una guardería, hiriendo a 4 personas. Y en la vecina región de Volhynia, específicamente en la ciudad de Lutsk, 3 civiles murieron por el impacto de un misil ruso y otros resultaron heridos, según informó el gobernador de la región. Rusia lanzó el sábado más de 620 drones y misiles contra Ucrania, donde intensificó su ofensiva en las últimas semanas. Los bombardeos dejaron al menos 4 muertos y varios heridos lejos de la línea del frente. La Fuerza Aérea Ucraniana indicó que derribó más de la mitad de esos artefactos, 25 misiles y 319 drones. En general, el oeste de Ucrania no suele ser blanco de los ataques rusos en comparación con las zonas del este y del sur, donde se concentran los combates. Ya nosotros no sabemos qué hacer, la verdad. Ya no vamos más. Son cubanos, tienen 19 años y según denuncian, fueron reclutados para viajar y trabajar en Rusia. Todo fue por WhatsApp. Les prometieron dinero y un pasaporte ruso. Sabiendo la situación que hay en Cuba, no lo pensamos. Aseguran que nunca les hablaron de ir a la guerra, sino de labores en la construcción. Era reconstruir las ciudades que fueron destruidas por la guerra, recoger el escombro, esas cosas. Sin embargo, al llegar a Moscú, los llevaron a una unidad militar y de ahí a la zona del conflicto. Ahí nos dieron armas, nos dieron casco, chaleco, mochila, nos dieron un botiquín, todas esas cosas. Todo el equipamiento militar. Dicen que para ellos estaba claro. El objetivo era llevarnos a la guerra y pidieron regresar a Cuba. Desertamos y somos prisioneros de guerra. Mira, aquí te lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir a todos los cubanos jóvenes que contactan contigo. Tienes la oportunidad, que estás en Rusia, de no dar ese paso. Te van a matar, no te van a pagar nunca nada. A Ucrania no intentes venir intentando cruzar ilegal. Ya eso ya se acabó. Olvídate de eso. Yo hablo con estos 2 muchachitos que han salido en todo esto. Y no te puedes imaginar lo aterrados que están. Probablemente estos 2 niños en cualquier momento aparezcan muertos. Ojalá no y lleguen a mí. Con todas mis gestiones. ¿Qué podrían hacer? ¿Hay alguna manera de alguien que quiera desertar? ¿Cómo tú atraviesas la fila? Mira, hace 4 días un piloto de helicóptero ruso aterrizó en un estadio de béisbol, de fútbol, aquí. Dijo, oye, soy ruso, me cansé de aquella basura. Deserté. El combatiente se ve en muy mala situación y golpeado. Es un reportaje de Rodrigo Rodríguez.
Llega el momento en que la verdad mi familia me espera, mis hijos. La familia de Miguel Ángel Cárdenas, detenido por el ejército de Rusia, pide la liberación de su hijo, esposo y padre de 4 niños que lo esperan en casa. Y sí tiene unos golpes, unas laceraciones en su rostro que denotan que ha sido golpeado. La esposa de Miguel Ángel, quien prestó su servicio militar obligatorio en Colombia como auxiliar de policía, acudió a Gerardo Mendoza, personero de la ciudad de Cali, de donde son todos ellos oriundos, para que él intermedie entre los gobiernos de Colombia y Rusia, con el fin que a su esposo se le respete la vida y sea liberado prontamente. La nieve, invierno en particular, que se vive en Ucrania, y allí se ve, sobre todo en un brazo izquierdo, que tiene los colores de Ucrania, y lo que llama la atención es ese casco que tiene un pabellón nacional, una bandera uruguaya en la parte de atrás. Se trata de Teddy, un uruguayo que vamos a identificar como Teddy. Me siento muy cómodo trabajando con ellos y hay como un lazo muy fuerte, digamos, se forma como cierta hermandad. Y algo que me gusta de esta gente es que transmite confianza. Me acuerdo exactamente uno de los momentos cuando fuimos y tomamos la posición en uno de los momentos más complicados que te conté anteriormente. Mirar para los costados y ver que finalmente el equipo estaba entero de vuelta, transmite cierta confianza y motiva para seguir peleando. Y eso a uno lo hace sentir protegido, lo hace sentir cuidado. Tai Long, por su nombre de guerra, sigue las coordenadas dadas por su instructor. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, estudiaba para ser oficial en la Armada de Colombia. Siento que este es el momento más crítico de la guerra y es cuando pienso que más debemos apoyar. En septiembre se unió a la tercera brigada de asalto del ejército ucraniano. Hoy se entrena junto a decenas de soldados latinoamericanos atraídos por el salario, la añoranza de la vida militar. Yo sé que lo primero con lo que me voy a encontrar en el campo de combate es con la muerte. Y eso lo tengo muy claro. Y estoy dispuesto, si es menester, para poder lograr la libertad de Ucrania. Uno de los retos de Ucrania es la dificultad para movilizar hombres, especialmente de infantería. Cada vez son más las brigadas que optan por incorporar extranjeros con experiencia y motivación. El hecho de que tengan algunos conocimientos es muy bueno. Aquí no solo mejoran algunas habilidades, también adquieren otras nuevas que son necesarias para la realidad de la guerra actual. Esta brigada fue creada como una unidad de voluntarios en 2022 por exveteranos del regimiento Azov. Es reconocida por su pasión por el entrenamiento y profesionalismo, lo que atrae a los recién llegados. El miedo siempre va a existir, pero la preparación te ayuda a... Rusia agradeció al gobierno mexicano por su posición abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes al territorio de Ucrania. La embajada de Rusia en México mencionó en Twitter: esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre el Occidente libre y Rusia. Usted sabe lo que va a pasar con esos tanques. Y agregó: bajo otra presión desde fuera, los países europeos decidieron enviar leopardos al territorio de Ucrania. Sería interesante saber en qué periodo de tiempo estos países adoptarán los ineficaces Abrams estadounidenses. Lana es lana, ¿verdad? López Obrador criticó el miércoles 25 de enero al gobierno de Alemania por enviar más armas a Ucrania ante la invasión de Rusia. Te diré que a veces yo creo que me siento más seguro en Ucrania que en México, porque al fin y al cabo en México no puedes confiar en nadie. En México ni en la policía, ni en el ejército, ni en los políticos, no puedes, ni siquiera en amigos puedes confiar. Aquí en Ucrania al fin y al cabo tenemos un enemigo en común. Yo era paramédico en México, para ser específicos, el cuerpo de bomberos rescate solamente en Michoacán, que es mi estado mater. Yo decidí venir a Ucrania más que nada porque yo quería ayudar. Yo tengo los conocimientos en medicina prehospitalaria y yo dije, ¿puedo aportar algo para Ucrania? Al fin y al cabo lo sentí un poco más concorde con mi propia ideología, como yo estaba percibiendo el mundo en ese tiempo. El influencer utiliza noticias falsas y las comparte en internet para apoyar a Rusia en esta guerra. Su mensaje llega a mucha gente. Más de 1 millón de personas lo siguen en Facebook y más de 250.000 en Instagram. Forma parte de una creciente red de personas que se proclaman panafricanas. Investigaciones realizadas por medios de comunicación internacionales y colectivos independientes revelan que Seva mantiene estrechos vínculos con el grupo ruso de mercenarios Wagner, al igual que otras influencers como Natalie Yamb, conocida como la Dama de Sochi, que ha participado como ponente en eventos patrocinados por el gobierno ruso. De rodillas. Ahí es cuando yo te digo, oye, mira, usa la lógica. Yo me puse a ver los videos donde salen los colombianos y hay partes en que el colombiano llega y dice, no, sí, en la línea del frente simplemente me soltaron en una trinchera, me soltaron en una zona destruida, me dejaron ahí y me empezaron a gritar, ve, colombiano, ve, muere. Entonces yo lo único que hice fue empezar a refugiarme, comenzó una contraofensiva enemiga, me hice el 200 y pasaron por encima mío, se dieron cuenta que estaba en 200 y así sobreviví. Mire, o que no sé, ponle que otro por ahí dice que no, que el dron voló por encima mío y yo me hice el 200 y sobreviví. Usando la lógica, tú te darías cuenta de que
en las fuerzas ucranianas y en las fuerzas rusas es obligatorio hacer fuego de control. El fuego de control es ver a un cuerpo o ver a una persona o ver algo, descargar, hacer un fuego de control precisamente para confirmar que está completamente neutralizado. Así el cuerpo esté completamente dispersado por toda la región, tiene que hacer fuego de control. Eso está dentro de su entrenamiento, está dentro de las reglas, está dentro de las costumbres de los dos bandos, y yo creo que de cualquier bando en el mundo hacer fuego de control. ¿Por qué? Porque no te puedes confiar de que eso que está ahí está completamente neutralizado. Por lo que sí o sí siempre van a hacer fuego de control. Así que cositas como esos, comentarios como esos, son solo netamente comentarios para crear esta sintonía de propaganda, crear empatía y decir, ¿ves cómo son de abusadores y de pasados los ucranianos? Que si no fuese por hacerme el 200 yo no hubiese sobrevivido. Del lado ucraniano también existe este tipo de propaganda. Del lado ucraniano hay demasiadas propagandas de voluntariados africanos, asiáticos. Uy, hay demasiados asiáticos. Haciendo videos diciendo cosas como que no, en las líneas del frente rusa me trataron sumamente mal, me obligaron a hacer cosas, me dejaron dentro de una trinchera y me usaron como escudo, pero sobreviví. Esa información existe de los dos lados. Entonces tú tienes que ser un poco centrado con el tema de la lógica y ver qué puede ser fácil para usarse como propaganda y qué no puede ser fácil para usarse como propaganda, y ver cuál de los dos es conveniente en investigar o por lo menos aceptarlo. Pero no vengas tú con el tema de que en Ucrania torturan latinos, porque si no, entonces la gente no estuviese haciéndolo. De paso que, bueno, es más evidente el hecho de saber que es una propaganda de Rusia para evitar de que más latinos vayan a pelear, porque los latinos están haciendo y deshaciendo y están peleando de forma brava y de forma profesional y con mucho honor, pues. Entonces tienes que entender de que esa es una propaganda para evitar eso. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, con respecto al tema de algunos videos míos donde hablan algunos prisioneros. Todas estas personas que me dicen, son propaganda, es propaganda. Sí puede que sea propaganda y todo eso, pero el hecho de que sea propaganda no quiere decir que sea mentira. Simplemente es una verdad que se estaba aprovechando para hacer propaganda de eso. Por ejemplo, hubo un video donde estaba hablando un soldado africano que se tomó como prisionero y la gente comenzó a decir que eso es programado, que eso lo van a lo van a desaparecer, que no van a poder hacer nada con él, que los ucranianos son así, que los ucranianos son torturadores y demás, y bla, bla, y todo este problema. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto que permite a los extranjeros servir en el ejército ruso, no solo durante el estado de emergencia o la ley marcial, sino también durante los periodos de reclutamiento. Moscú ha intensificado recientemente su ofensiva de verano contra Ucrania. Permitir a los extranjeros servir en el ejército reforzaría, por tanto, el proceso de reclutamiento, al tiempo que evitaría el alistamiento formal. Por nuestra parte, una vez más, expresamos nuestro sincero agradecimiento por la contribución de los militares del Ejército Popular de Corea al exitoso final de la operación para liberar la región de Kursk de los nazis ucranianos y mercenarios extranjeros. Mes frères combattants russes, nous sommes au courant de ce qui se passe en Ukraine. Les soldats russes mènent des opérations militaires pour amener la paix et l'ordre face aux nationalistes ukrainiens. Nous, soldats africains, nous sommes prêts à aller auprès de nos frères russes pour aller les soutenir. Mes frères russes, tenez bon. Nous, Africains, nous arrivons bientôt. Courage! El ejército ucraniano capturó a 2 ciudadanos cameruneses que lucharon contra Ucrania del lado del agresor ruso. Así lo informó la página de Facebook del 20º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados K2. Los representantes del país africano fueron capturados por combatientes del batallón K2 junto con la 118ª Brigada de Defensa Territorial y otros 2 batallones de la 54ª Brigada Mecanizada Independiente, el primer fusilero y el primer mecanizado. Los cameruneses capturados afirmaron que fueron a Rusia para fabricar champú y recibir tratamiento dental. Sin embargo, en el aeropuerto de la capital rusa no los recibieron como salvadores de la grasa y la caspa, sino como sustitutos baratos de las vencas de combate. El hecho de que ya le hayan hecho video ya es suficiente para llevar un registro de esta persona. Si ustedes piensan que no existen personas en el mundo que estén haciéndole un seguimiento a esta persona que está grabada, entonces deberían buscar un poco más de información. ¿Por qué? Cuando se graba,
muchos de la inteligencia rusa empiezan a notar lo que es documentación principal de esta persona y le empiezan a hacer seguimiento para ver si de alguna forma esta persona fue torturada, fue desaparecida o simplemente se está haciendo las cosas mal con esta persona. ¿Por qué? Porque esta inteligencia necesita de esa oportunidad para ellos para poder usarla como propaganda. Es decir, si los ucranianos de alguna forma desaparecen a este soldado africano, eso al otro día sale inmediatamente como información de propaganda rusa y se usa para crear esta empatía y decir que hola, los ucranianos desaparecen, torturan y todo esto. Y para todas aquellas personas que dicen tienes que leer más, infórmate más, por favor busca más información, investiga más, lee más, te falta leer más, eres un ignorante, te falta leer más. Cada vez que dicen eso quedan peor ustedes que yo, de verdad, porque hacértela de erudito y mandar a leer a otra persona creyendo que esa persona no lee, no investiga, no se educa, no se ilustra, ni nada por el estilo, mira, eso es un poco de soberbia y eso es una paranoia de superioridad que deberías chequearla y bajarle. Y para el resto de personas, bienvenido a este canal y de verdad agradezco muchísimo que disfruten y que aprendan junto conmigo todo lo que hemos visto en el transcurso de mis reacciones, que de verdad son muchísimos, y para que sepan, las únicas personas que me escriben criticándome y demás, yo creo que hasta los momentos no ha sido ningún soldado ruso. De hecho, yo creo que es todo lo contrario. Los que más me han educado son soldados rusos y soldados ucranianos. De hecho, les agradezco muchísimo porque hay demasiados soldados rusos que me explican algunos movimientos, algunas estrategias, me dicen qué tipo de arma, cómo se lanzan, tipos de municiones, qué hacer en un conflicto donde haya líquido vital saliendo. Todas estas cositas de verdad les agradezco muchísimo y espero que esta información y esta educación que me están dando a mí yo se la pueda transmitir a ustedes y que aprendamos de todo esto para ver si de alguna forma en guerras por venir sepamos hacer las cosas, pensemos antes de actuar y antes de crear una nueva guerra. Y bueno, sin más nada que decir, espero que de verdad las guerras del futuro sean menos y que todas estas personas que muestran lo que de verdad está sucediendo en la guerra o en cualquier otra guerra, que sea su principal objetivo enseñar, educar y hacer todo lo posible para crear esta conciencia y así evitar próximas guerras. Ok, ya para finalizar les voy a dejar otro video que sería del canal llamado Ministerio del Interior de Ucrania. Este video fue subido el 30 de junio del 2025. Ok, vamos a ver qué tal. Ok, después de todo esto que mencioné y que hablé, no hay nada mejor que finalizar con un video ya donde se ven operaciones militares hecha y derecha. Parece que acabamos de ver un 300 y la zona es completamente boscosa. De verdad, por eso siempre digo, un colombiano en una zona así se siente como en casa. La zona selvática, el tema tropical de Colombia hace un terreno con una dificultad gigantesca y el colombiano se mueve como si fuese una carretera a campo abierto. El ruso sabe muy bien eso y por eso creó propaganda para evitar que el latino fuese a estas tierras a pelear. No es para menos, mira lo denso que es la selva. Básicamente ahí hay un dugout y para verlo tienes que estar a un par de metros porque si no, no lo ves. Qué bien y qué interesante también el tema del camuflaje que están usando. Me gusta porque se están adaptando a todos los terrenos y de hecho, en el momento que pasen a un terreno ya con campo abierto, ahí es cuando se hace un relevo con soldados que están más entrenados en esa área o que de alguna forma tienen la capacidad o las condiciones para pelear en esa área.
Porque si esta persona sale a campo abierto es un punto, perdón, es muy fácil de ver, pues es un punto muy fácil de ver y no es conveniente para ellos también. Ojo, que este tema de cargar y soltar el cargador a un lado, eso solo se ve en películas, ¿oyeron? Esta cuestión de agarrar descargar, tomarse el tiempo para guardar el cargador es importante para ellos porque son recursos. Esta cuestión de agarrar y soltar el cargador y botarlo, eso solo pasa en películas. Uy, se escuchan unos gritos. Ok, ahí está el 300. Ok. Bueno, parece que es un 300, pero no es de gravedad. También tiene un torniquete en la pierna izquierda. Muy probablemente por una esquirla o una metralla de alguna munición que cayó. Bien sea artillería o drones. Aunque drones lo dudo mucho por lo denso que está el lugar en temas de árboles. Esto me encanta. Yo cada vez que veo soldados apoyando a un 300 es de bastante valor, mucho honor, pues, porque están poniendo en riesgo su vida y es algo que hay que valorar, pues. Ok, ya dicho lo que se ha dicho, no voy a decir más nada. Nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Y de verdad, dejan tu comentario.